cuentes cómo surge la iniciativa de darle una nueva cara a este tramo del malecón de Miraflores, que es el Parque Isaac Rubín. Es un proyecto que lo hicimos en Urbía, con Manuel Zubiate y Raúl Flores, a raíz de una invitación de la Municipalidad de Miraflores. La Municipalidad de Miraflores fue el año 2004 a Guayaquil, un evento sobre gobernabilidad, y vieron la posibilidad de mejorar algunas áreas del distrito y ya tenían la idea de mejorar este parque. Y en realidad lo que se hizo fue brindarle algunas ideas para el mejoramiento que ellos deseaban hacer dentro de su plan de mantenimiento. O sea, técnicamente no es un proyecto nuevo, fue un proyecto de mejoras y de mantenimiento del borde del Parque Lineal de Miraflores. ¿Cuáles fueron los principales criterios de diseño que se buscaba? Primero, reconocer el rol del parque, que tal vez es lo más importante, o sea, la escala de atención del parque. Todo este parque lineal tiene dos escalas de atención. Una es metropolitana, es decir, para cualquier ciudadano, porque está frente a un recurso natural que le pertenece a todos los peruanos. Entonces, tiene una condición natural metropolitana. Y la otra es la condición distrital, porque los vecinos viven en este borde. Entonces, había que conciliar ambas escalas, ¿no? De ahí que la idea fuera hacer una vía en el borde, una vía peatonal, esta vereda en el borde, que permita ese recorrido a todos aquellos que quieren disfrutar de esta escena metropolitana, básicamente de la escena del mar, ¿no? Claro. Entonces, en el proyecto original no había este borde, era una vereda muy sencilla con un costo muy bajo, pero con unas proporciones que te inviten a caminarla, ¿no? Y por otro lado, se creó entre este borde y el borde urbano, el área verde, que consistía, ese área verde existía, se repotenció el área verde de manera tal que el ciudadano que viniese a ver el mar, ¿no es cierto?, disfrutase del mar y de un buen jardín. Y el vecino, ¿no?, que está en el borde, viese un jardín y el mar, o sea, de manera que no se interrumpan entre ellos. Eso es básicamente lo que se trató de hacer. A tu otra experiencia fuera del país, en particular la experiencia del malecón de Guayaquil, donde no se maneja solamente a nivel público, ¿no?, con un presupuesto municipal, sino se abre aquí a la inversión privada. Entonces, quería que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia, cómo se diferencia de esto. En primer lugar, el malecón de Guayaquil tiene un ámbito metropolitano a nivel de toda la ciudad y está en el centro de la ciudad. O sea, su atención preponderante es para todos los ciudadanos de Guayaquil, ¿no? Eso es fundamental y por consiguiente está diseñado a esa escala. En segundo lugar, la iniciativa de hacerlo fue iniciativa privada de un banco que tenía su sede ahí, que no iba a invertir en el lugar, sino que simplemente quería contribuir con una idea, y de ahí surge la idea y después el municipio la hace suya y crea la Fundación Malecón 2000, que todavía existe y administra el malecón, a partir de la cual se ejecuta todo este proyecto, donde hay preponderantemente áreas públicas, pero también hay áreas que son de propiedad pública, son áreas de la fundación, de la municipalidad que administra la fundación, que se arriendan para negocios privados. Concesiones. Son alquileres de locales comerciales, restaurantes, hay cine, hay una serie de facilidades que siendo del municipio, porque todas las obras al final pertenecen al municipio, son administradas por la Fundación por un periodo de 99 años. O sea, la Fundación recibe estas obras hechas por la Fundación con donaciones y con préstamos que toma la Fundación y los arrienda. Este arriendo sirve para repagar parte de esos créditos, ¿no es cierto?, y también para el mantenimiento. Este espacio es un espacio de convergencia, es un espacio que recibe a muchísimas personas y si hay muchísimas personas hay muchas necesidades. Entonces, satisfacer esas necesidades significa que hay un gran interés del sector privado por estar ahí. El monto que pagan por los alquileres son bastante elevados y porque claro, hay mucha gente, en el malecón van 160.000 personas un día sábado, entonces obviamente hay muchísima demanda, ¿no? ¿Por qué no se puede ver algo como lo que se ha hecho
en el malecón de Guayaquil, aquí, en el malecón de Miraflores o a lo largo de toda la Costa Verde? Son realidades muy distintas. Los gobiernos locales en Guayaquil son gobiernos más sencillos en su forma de administrarse. O sea, ellos no tienen gobiernos distritales como tenemos acá. O sea, en primer lugar, el gobierno de la ciudad es una sola autoridad y un solo consejo. Lima tiene 43 gobiernos distritales, por consiguiente, donde tú vayas a actuar, salvo que sea el cercado, tienes que hacerlo a través de un distrito. El distrito tiene competencias limitadas. Proyectos de esta envergadura normalmente son metropolitanos. Entonces, tiene una serie de complejidades en ese sentido de hacer. O sea, que es mucho más complejo hacerlo desde el punto de vista de la administración pública, digamos. En segundo lugar, en Guayaquil sí hay una tradición de intervención, o sea, por ejemplo, las fundaciones que se crean administran servicios públicos, como la beneficencia, por ejemplo, muy exitosamente, ¿no? Entonces hay una tradición de confianza mutua entre el sector privado y el sector público. Eso viene a ser una asociación público-privada, en realidad, Técnicamente, ¿no? podría serlo, con los controles del caso, por supuesto, Claro. ¿no? La asociación público-privada puede facilitar otras opciones, ¿no? Para poder empezar a activar ciertos espacios que, si bien son espacios recreativos, o sea, todavía se pueden potenciar más con otro tipo de actividades. En este país todos desconfiamos de todos, lamentablemente. Entonces, si todos desconfiamos de todos, ¿cómo vamos a asociarnos? La esencia de una sociedad es la confianza. Si no hay confianza, va a ser difícil que haya una asociación. El sector privado va a buscar su beneficio, es natural, no le vas a pedir que no lo busque. Este beneficio tiene que estar acotado, ¿no es cierto? Este beneficio tiene que ser transparente, tiene que saberse, ¿no? O sea, no debe haber nada oculto. Pero el sector público también tiene que buscar un beneficio propio. Así es. Entonces cada uno busca su beneficio y cuanto más transparente y claro sea, mejor. Y cuanto más confianza hay en ese sentido, esto pues va a funcionar. Un poco producto de esta desconfianza es que tengamos un sistema para contratar con el Estado y hacer concursos de proyectos en los que solamente, digamos, se gana por un tema de currículum y de cumplir con una serie de antecedentes que se piden de haber hecho proyectos de tal envergadura, en vez de confiar, por ejemplo, en el aporte que puede dar el arquitecto a una visión urbana, a una visión arquitectónica para... A ver, yo soy un defensor del Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Ya? Creo que soy uno de los pocos arquitectos defensores de ese sistema, a pesar de que es muy engorroso, muy difícil, muy arduo. O sea, de hecho he participado en varios proyectos que han atravesado todo este sistema largo, complicado, engorroso, pero que garantiza, mal que bien garantiza, que las inversiones sean razonables. Si de la otra manera, si no lo hubiera, caes en el peligro de la irracionalidad de las inversiones, pues, ¿no? Ese es el gran peligro. Entonces, el famoso tema de los concursos, para mí es muy claro. El sistema de inversión pública tiene dos grandes etapas. La primera es cuando tú demuestras que lo que quieres hacer se debe hacer. Hasta ahí, a mi juicio, no hay arquitectura. Ahí lo que hay es un pretexto arquitectónico para saber cuánto cuesta la inversión, qué beneficios va a tener, cuál debe ser el programa. Una vez que tienes eso, pasas a la etapa de inversión. Ahí ya sabes qué se debe hacer, cuánto cuesta, cuáles son los beneficios. Ahí es, a mi juicio, donde se debe hacer el concurso. Y los márgenes de diferencia entre lo que es hecho anteriormente y lo que se desarrolla son pequeños. Ya. Pero ese es el compromiso que debe tener el arquitecto y el equipo de arquitectos, respetar eso. Entonces, hacer un concurso de la primera etapa, a mi juicio, no tiene sentido. No tiene sentido porque ni siquiera se sabe si la inversión se va a hacer. También es importante poder incorporar la visión del arquitecto, ¿no? Sin lugar a Porque si dudas. solamente se ve desde un punto de vista económico, social y no Así se es. ve los beneficios urbanos que puede tener un proyecto. Para eso se convocan concursos para esa etapa, Claro. ¿no? Y los arquitectos que participan en esa etapa saben que sus limitaciones van a hacer que no necesariamente lo que han propuesto ellos van a hacer en la segunda etapa. Claro. Se requiere un acto de desprendimiento muy grande. O sea, de hecho, buena parte de las cosas que se están haciendo aquí en Miraflores y en otros lugares, yo no las he desarrollado. O sea, el arco yo no lo he desarrollado y el arco ya se va a hacer. Sin embargo, yo hice el perfil del arco.
sería bueno que la manera como se convoca al equipo, que va a ser esa primera etapa, pudiese presentar también una primera idea, ¿no? Como parte del concurso. Se podría incluir, eso complicaría más las cosas. Que ya son complicadas. Complicaría más las cosas porque en el equipo evaluador tendría que haber un arquitecto. ¿Quién contrata al arquitecto? ¿Qué categoría tiene de conocimiento el arquitecto? O sea, todo lo perfecto es enemigo de lo bueno. Al final de cuentas, cuando se hace el expediente técnico, lo único que tiene que cumplir el expediente técnico son dos cosas. Las metas económicas, es decir, que el presupuesto sea igual, y las metas físicas, es decir, la cantidad de metros cuadrados, la cantidad sea igual, y los beneficios que trae, nada más. ¿Cuándo surge esta idea de poder peatonalizar todo lo que es el casco histórico, ¿no?, de Lima? Esa es una iniciativa de Pro Lima que, si no me equivoco, fue publicitada a los medios en el 2010 o principios del 2011. Tenían este interés de recuperar el centro histórico y de hecho ya se había hablado de unos linderos tentativos. Entonces Invermet licitó el proyecto y bueno, Llama Urban Design lo ganó, ¿no? Entonces lo hemos desarrollado, nos hemos demorado un poco más de un año en hacer el diagnóstico y las estrategias y las propuestas para poder implementar un proyecto así, ¿no? Ya. ¿Y qué abarca entonces del centro histórico? Bueno, los límites que fueron dados son Tacna, Abancay, Nicolás de Piérola y El Río, ¿no? En total son 67 manzanas, más de 900 lotes. Y lo que se propone es un poco como lo que vemos aquí en el Girónica Ucayali, o sea, este tipo de tratamientos, o va más allá de pensar solamente en que el espacio no esté ocupado por tránsito vehicular. Bueno, en realidad tiene que ver con lo que estamos viendo acá, pero el trabajo es más un análisis y un diagnóstico de cómo hacerlo y por qué hacerlo, ¿no? O sea, por qué priorizar unas calles primero, ¿no? Porque en realidad un proyecto de esa envergadura tiene que hacerse en varias etapas. Entonces se tiene que definir qué calles deben ser peatonalizadas primero, cuáles necesitan de una implementación mayor. Algunas que quizás no se pueden peatonalizar, algunas que ¿no? efectivamente no deberían peatonalizarse porque obviamente tiene que haber algún tipo de pase vehicular, paraderos de taxis, etcétera. Ingresos de autos. Y tiene que ir de la mano de una estrategia de usos, ¿no? Porque los usos que dan frente a las calles es lo que activa o no la vida peatonal, ¿no? Exacto. Entonces tiene que ir de la mano con eso, no se trata nada más de vamos a adoquinar la pista, ¿no? ¿Cómo se podría activar esto si queremos que logre el impacto Sí, bueno, deseado? en realidad no es tan difícil si es que uno tiene como la voluntad de hacerlo como prioridad, ¿no? De hecho, se podrían ir haciendo unos como ejercicios para ver cómo reaccionaría la población, ¿no? Porque eso es algo que se tiene que hacer en participación con la gente que usa el centro, ir comunicando el proyecto de cierta manera, ir viendo ya la gestión de cómo implementar las primeras fases del proyecto, que son las más simples en realidad, porque son calles que ya funcionan exitosamente de manera peatonal. Claro. Y bueno, y ir viendo cómo ir implementándolo poco a poco, ¿no?